Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un encuentro en la tercera fase extrañísimo, rarísimo, bizarro. Esa sería la palabra para describir lo que ocurrió en el bosque de Injärvi, Finlandia, el día 7 de enero de 1970. Un evento, un incidente que dejó marcada la vida de los dos protagonistas y que a mí como investigador siempre me ha dado un especial temor por todo lo que es la escena que se montó y sin ninguna duda por las consecuencias que tuvo para los dos testigos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a las 5 menos cuarto de la tarde de aquel 7 de enero de 1970, bosque de Injärvi, Finlandia. Ya está anocheciendo y se ven en el cielo algunas estrellas tímidas, un cielo limpio, ¿no? Como suele haber allí en Finlandia, ¿no? Hay unos enormes árboles en un gran bosque y están prácticamente pues en el atardecer, ¿no? Ya está anocheciendo. Hay dos amigos que están practicando esquí de fondo. Son grandes aficionados a cualquier deporte y siempre que pueden pues salen de la ciudad y se meten en el bosque pues a hacer cualquier tipo de actividad física. Uno es Arno Einonen, un atlético guardabosques de 36 años. Un auténtico tiarrón del norte, alto, muy rubio, muy fuerte y extremadamente sano. Abstemio y bueno pues muy deportista. Además, gran conocedor de aquellos páramos. El segundo hombre se llama Esko Viljo, tiene 38 años, es labrador, un poco más bajito, pero muy fuerte. Ambos son, como decíamos, deportistas, personas sanas, equilibradas y amigos de toda la vida. Bueno, estos dos hombres van haciendo esquí de fondo, poco a poco, muchísima nieve alrededor, un gran bosque frondoso, y van descendiendo por una helada ladera de una colina, disfrutando del paisaje. La temperatura era de 17 grados bajo cero, pero bueno, sus cuerpos estaban muy acostumbrados, iban muy bien abrigaditos y los hombres, bueno, pues iban bien, ¿no? Eso sí, estaban ya un poco cansados, ¿no? De hecho, se ha podido reproducir parte de sus conversaciones y bueno, pues Esko dijo en un momento dado, dijo, si no paramos ahora vas a acabar conmigo. Y le dijo Arno, bueno, llegamos al calvero allí abajo y paramos un rato, ¿no? Si ya sabes que siempre hacemos lo mismo. Bueno, es decir, una conversación normal entre amigos, pues uno le estaba pidiendo un poco a ver si podían descansar, ¿no? Bueno, no había ningún tipo de viento, la sensación térmica era un poquito más agradable porque no había viento y un silencio prácticamente sepulcral. Le decía, por ejemplo, Arno a Viljo, decía, da gusto poder vivir esto, ¿eh? Claro, es que ambos valoraban muchísimo cualquier pequeño detalle que estuviesen disfrutando, ¿no? El silencio, el bosque, el deporte, ¿no? También sentirse cansados y estar con su buen amigo ahí disfrutando, pues básicamente de esa actividad, ¿no? Bueno, en el silencio y subidos todavía a sus esquíes, se dejan caer en la nieve y empiezan a charlar cualquier cosa intrascendente, quizá de fútbol, de política, de los árboles, de los animales. Bueno, están allí tranquilos, relajados, un día más, pero aquel día iba a cambiar su vida. Cuando llevaban 5 minutos conversando, un leve zumbido comenzó a oírse a lo lejos. Instintivamente miraron hacia arriba, hacia el cielo, a ver qué pasaba, a ver si era algún avión, aunque no parecía un avión, era un zumbido muy profundo, no era nada parecido a nada que hubiesen oído antes. Y efectivamente, al observar con detenimiento al cielo, distinguieron una luz que se movía desde el norte, entre los árboles. Le dijo Esko a su amigo, ¿qué narices es eso? Y estaban ya un poco asustados. Al terminar la frase, se dio cuenta de que aquello se estaba acercando hacia ellos. Bueno, Arno no pudo pronunciar palabra, no tuvo tiempo, ¿no? Prefirió, y este es un detalle curiosísimo, parpadear muchas veces para desentumecer los músculos de su cara e intentar ver mejor y enfocar mejor lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, con una gran prisa indeseada, se levantan como pueden, se yerguen del suelo y bueno, pues se dan cuenta de que el zumbido empieza a ser cada vez más preocupante, empieza a taladrarles un poco los oídos, podemos decir, y la luz empieza a crecer en tamaño, cada vez está más cerca.
El resto del bosque sigue a lo suyo, pero ahí podemos detenernos y decir que ya están prácticamente en un efecto campana de irrealidad. Según se acerca la luminaria, se podía apreciar también que una nube giraba a su alrededor, una especie de nube roja y gris pulsante, como que estaba echando como cierto humo por los lados y también por la parte superior. Es decir, estamos viendo una luz y alrededor de esa luz una especie de nube de color rojiza que está echando vapor por arriba, ¿no? Bueno, los amigos, que eran compañeros de tantas aventuras y de tantas actividades, estaban totalmente inmóviles y callados, en silencio. Apenas podían mirar otra cosa que no fuera aquello que estaba viniendo, ¿no? Bueno, enseguida, en apenas 10 segundos, lo que sea que fuera aquel ovni, se detuvo en seco a unos 15 metros justo encima de ellos. De aspecto metálico, podían ver que tenía más o menos un diámetro de unos 3 metros. De hecho, Biggio Esco llegó a exponer que medía unos 2 metros 74 centímetros. En su panza se distribuían unas 3 esferas, protuberancias semiesféricas, muy similar a lo que veíamos en las fotografías famosas de George Adamski. Estaban contemplando lo imposible, pero todavía no había empezado la pesadilla. El zumbido no cesaba y los esquiadores querían huir, pero en aquel momento estaban prácticamente en estado letárgico, es decir, como entregados a ese impacto visual, hipnotizados. Mientras el objeto estaba pues prácticamente con su gran luz y ellos estaban mirando, empezó a descender. Y de nuevo el zumbido comenzó a aumentar su intensidad, pero aquellos dos hombres no se echaron las manos a los oídos, no podían ni moverse. Bueno, el objeto llegó a detenerse a unos 3 metros por delante de ellos. Decían ellos que casi podían tocarlo con el bastón si hubiesen querido, ¿no? De pronto, de la parte inferior, comenzó a salir como un rayo de luz con forma de cono, alumbrando el suelo con una circunferencia en el suelo. Aquello imprimió, pues como decíamos, como un círculo de 1,5 metros de diámetro en la nieve. Estaban aquellos dos hombres quietos, totalmente quietos, muy asustados, en una burbuja de realidad, como hipnotizados, como decíamos antes, ¿no? Y mientras tanto, la niebla de color rojo y gris hacía acto de presencia otra vez y comenzaba a descender. Eso sí, en todo el bosque, en aquel calvero del bosque, estaba aquella niebla empezando a difuminarse por toda la escena del bosque. Era prácticamente una escena de una película de David Lynch. Lo que pasa es que aquellos dos hombres estaban viviendo aquello de verdad. Bueno, los dos hombres seguían quietos, contemplando el espectáculo inusitado que tenían delante de ellos. Arno se desestabilizó, cayó al suelo. De la impresión, o no sabemos por qué, este hombre se cae al suelo. Y su amigo como que le va a levantar, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Levántate, ¿no? Ambos habían salido del ensimismamiento prácticamente de golpe. Justo en ese momento, cuando se recompusieron, ¿no? A ver qué tal, vamos a ver, levántate, tal, ¿no? Pues justo volvieron a fijar sus ojos en aquella máquina, en aquel ovni, y lo vieron. Vieron algo que había dentro de ese haz de luz que salía del objeto, y se quedaron nuevamente petrificados. Fue el susto de su vida. Había un ser de pie dentro de ese cono de luz, en el centro de la circunferencia. Sostenía una caja negra con lo que parecía ser unas garras en vez de manos. Las garras además estaban enfundadas en una especie de guantelete de color blanco que le llegaba hasta los codos. De la caja salía a través de una pequeña abertura una luz pulsante y amarillenta, apuntándoles a ellos directamente con esa luz. Amenazante, una presencia totalmente amenazante. La altura de aquel visitante no llegaba a 1 metro, con brazos y piernas extremadamente delgados. Su rostro era cerúleo y pálido. Un pico o gancho a modo de nariz le adornaba la cara. Las orejas también eran muy extrañas, pequeñísimas y muy estrechas en la parte superior. Era una especie de repugnante ser del bosque, pero salía de un objeto volador no identificado y era la visión más terrorífica de toda su vida.
Pudieron ver que vestía un mono verde, muy ceñido, de un material que no reconocieron, también unas botas de color verde oscuro que llegaban hasta las rodillas. Su cabeza aparecía tocada con una especie de casco cónico de aspecto metálico. La descripción es una de las más extrañas de la historia de la ufología y más terroríficas, sobre todo por la mirada de aquel ser, con ese pico ganchudo en su nariz y esas garras que estaban sujetando aquella caja con aquella luz pulsante que les estaba apuntando directamente a ellos. Mientras tanto, los esquiadores estaban inmóviles y pues fue una sorpresa muy desagradable el hecho de ver que el ser comenzó a moverse. El ser comenzó a apuntar directamente a Arno Einonen con su caja y con su luz pulsante de color amarillo. Y la luz que se desprendía comenzó a ser más potente, cada vez más potente, cegadora, totalmente cegadora. Ese hombre no pudo taparse la cara como hubiese sido algo instintivo, porque estaba totalmente petrificado, sin poder mover ni siquiera los párpados. En ese momento, y esto es fascinante e increíble ya dentro de este caso, una especie de chispas aparecen alrededor de los dos hombres, grandes, rojas, verdes y lilas, y además flotando como en amplias curvas, como en parábolas alrededor de ellos, sin provocar ningún efecto aparente, aunque luego veríamos qué efectos tuvieron, qué consecuencias tuvieron. La niebla, que había vuelto para quedarse en el bosque, que estaba invadiendo todo el bosque, llegó a espesarse tanto que no se podía ver ya absolutamente nada. Incluso el pequeño ser que estaba con su mirada diabólica, con sus garras cogiendo aquella caja y deslumbrando a Arno Einonen, pues llegó a desaparecer en medio de la niebla. A los pocos segundos la niebla desapareció, el ser ya no estaba y bueno, pues el gran foco asciende muy rápido al ovni y el ovni vuelve directamente al cielo a una velocidad impresionante, ascendiendo delante de ellos con esos colores rojos y grises de esa pequeña niebla que también vuelve a estar alrededor del objeto. Todo quedó como si no hubiera pasado nada. El bosque, la noche ya cerrada, las estrellas. No habían pasado más de 5 minutos de toda la experiencia, pero los dos hombres tenían la impresión de estar muy cansados. Tenían un cansancio extremo. Ambos seguían allí, parados, sin atreverse a hablar durante un largo rato, casi sin poder mirarse. Arno notó que su costado derecho estaba insensible, no podía moverlo. Intentó dar un paso, pero se cayó el pobre hombre al suelo. Viljo Esko tuvo que cargarlo, se lo echó encima un poco, intentó levantarle y cargó durante 3 kilómetros hasta llegar a la ciudad con él. Estaban muy asustados y se fueron de allí prácticamente como alma que llevaba el diablo, con la impresión más fuerte de toda su vida. En los días posteriores todo fue a peor. A Esko se le hinchó la cara, las manos y el pecho. Tenía marcas y un malestar impresionante. Arno fue todavía peor. El hombre que había sido iluminado por aquella luz empezó a orinar de color negro. Fueron examinados en la clínica de Heinola, de aquella parte de Finlandia, y el médico les recetó somníferos y sedantes. También decía que tenían una experiencia de estrés postraumático. Bueno, ellos creían que el dolor de las articulaciones y la jaqueca que tenían también, pues desaparecería en unos 10 días. Pero 5 meses después, Einonen seguía sufriéndolos más que Viljo Esko. Y bueno, pues llegó un momento en el que pues este hombre no podía mantener el equilibrio. Un hombre deportista, un hombre muy fuerte, además es que eran conocidos por ser dos tíos pues muy fuertes, ¿no? Pues prácticamente quedaron inútiles hasta el punto de que la memoria también estaba afectada. Einonen, por ejemplo, tenía que avisar a su familia de dónde pensaba ir para que pudieran buscarlo si no volvía, ¿no? Y luego Viljo Esko también se vio afectado, la cara se le quedó inflada, enrojecida y se había vuelto incoherente, ¿no? Y muy disperso mentalmente. Tenían unas secuelas físicas y unas secuelas psicológicas pues
realmente tremendas. De hecho, bueno, pues tuvieron que pedir una pensión al Estado porque se quedaron inútiles, tuvieron que dejar sus trabajos. Bueno, hay un doctor que se llama Pauli Cayanoya que señaló que los síntomas descritos eran similares a los que se producen cuando hay una exposición a la radioactividad. Agregó además que los hombres eran, bueno, pues estaban sanos antes de la experiencia y además decían la verdad. Es decir, cuando vinieron a verle estaban en un estado de shock y algo debía haberles asustado de una manera muy impresionante. Bueno, la experiencia fue confirmada por otras dos personas de hecho, que informaron haber visto ovnis en el cielo en el mismo momento. Pero para Heinonen el asunto no había terminado. Entre la fecha del encuentro y agosto de 1972, este hombre dio parte a la policía de otros 23 contactos con ovnis. Entre aquellos que le conocían, un granjero vecino, llamado Matti Aspaniemi, dijo que mucha gente de la vecindad se había reído de esta historia, ¿no? Y esto ya lo hemos visto algunas veces en la casuística ufológica internacional, ¿no? El descrédito, la risa fácil, ¿no? Pero decía este hombre, dice, yo creo que no hay nada de qué burlarse. Conozco a Arno y a Esko desde que eran niños, y ambos son personas tranquilas y razonables, además de ser abstemios. Estoy seguro de que su historia es verídica. Aproximadamente a la misma hora y en la misma zona de este episodio, hubo muchos avistamientos de luces lejanas en el cielo desde otras partes de aquella zona de Helsinki. Eran dos deportistas empedernidos que empezaron a padecer realmente un mal desconocido para la ciencia y para los médicos, que además sufrieron un debilitamiento progresivo y bueno, pues tenemos que comentar que el subsidio que pidieron jamás llegó. El Estado de alguna manera no supo o no quiso ayudar a aquellos dos hombres. Nadie les creyó y es algo que bueno, pues yo tengo que honrar una vez más a esos hombres, ¿no? Que dijeron lo que les había pasado y bueno, que tenían declaraciones que realmente llegan un poco al corazón, ¿no? Fijaros las declaraciones que tenían estos hombres. Arno Heinonen decía, me sentía enfermo, me dolían las articulaciones y la espalda. La cabeza empezaba a dolerme y al cabo de un rato siempre vomitaba. Cuando iba al servicio la orina salía casi negra, como si derramara café sobre la nieve. Esa situación se prolongó durante un par de meses, pero jamás volví a estar bien. Luego, por ejemplo, sigue contando Heinonen, decía, yo estaba allí de pie, completamente inmóvil. De pronto sentí como si alguien me cogiera de la cintura por detrás y me hiciera retroceder. Creo que di un paso hacia atrás y en ese mismo instante vi a la criatura. Estaba de pie, en medio del haz de luz, con una caja negra entre sus brazos. Heinonen está recordando esto con terror, sin ningún tipo de hipnosis regresiva. Se acordaba perfectamente de lo que le había ocurrido, en todo momento. Decía, estaba allí de pie, en medio del haz de luz, con una caja negra entre sus manos. De unas aberturas de la caja surgía una luz amarilla intermitente. La criatura medía no más de 90 centímetros y tenía unos brazos muy delgados y las piernas muy delgadas. Su rostro era pálido como la cera y la nariz parecía un gancho. Las orejas eran pequeñas y estaban muy pegadas a la cabeza. Vestía una especie de mono de color verde claro. En las botas, en los pies, calzaba un calzado de color verde oscuro que le llegaba hasta por encima de las rodillas. También llevaba guantes blancos hasta los codos y apretaba los dedos como garfios sobre la caja negra. Impresionante la descripción, una vez más, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que estuviese ahí, pues apretando esa caja con mucha fuerza, ¿no? Es impresionante la visión que tuvo Arno Heinonen. Luego Viljo Esko también describió la criatura como luminosa, como fosforescente, y también tocada con un casco cónico, y ese detalle fue más de Viljo Esko, porque se fijó más en todo lo que era la figura, porque claro, Heinonen estaba fijándose más en la luz que le estaba apuntando directamente a él, ¿no? La descripción de Viljo Esko hablaba de unos 91 centímetros, es decir, este hombre hablaba de unas medidas muy, bueno, pues muy claras, ¿no? 2,74 metros el platillo y 91 centímetros aquel ser,
Y bueno, pues el hecho es que estos hombres se quedaron inútiles para siempre. Yo creo que si empezamos a analizar un poco lo que ocurrió, es una escena que enlaza con la tradición de los seres del bosque, de los seres demoníacos, de las apariciones del demonio en el bosque, ¿no? Es un poco que recoge la tradición europea de estos seres, de esas criaturas mitológicas, ¿no? Pero en este caso ya tenemos una explicación de lo que pudo ocurrir, ¿no? Un objeto volador no identificado, el encuentro con lo absurdo, con uno de los seres más absurdos de la historia de la ufología, el detalle de la niebla que aparece alrededor y que llega a envolverles, ¿no? Y que llega de alguna manera a partir del propio objeto, el hecho del ensimismamiento, la hipnosis que parecen tener, más que hipnosis, es pues prácticamente un agarrotamiento de cuerpo y de mente, ¿no? Pero en todo momento son conscientes de lo que les está ocurriendo, pero no se pueden mover. Es una actividad, es un encuentro totalmente premeditado, podríamos decir. Es un encuentro que servía para algo y que tenía que ser así. Y que aquellos hombres, pues prácticamente como cobayas de laboratorio, pues sufrieron la experimentación en sus cuerpos, ¿no? La descripción de aquel ser diabólico y su mirada es una de las más terroríficas y diabólicas de la historia de la ufología. La caja que llevaba en la mano jamás ha podido saber qué podría ser, aunque hay otras descripciones en la ufología de seres que llevan también cajas. Tengo que acordarme, me parece que del caso Pascagoula en Estados Unidos, pero está el absurdo de la aparición y también el ataque, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué estaba atacando aquel ser a Arno Einonen y también a su compañero, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué a uno sí y más fuertemente que a otro, ¿no? Y además también la rapidez del encuentro, apenas 5 minutos, y la forma del disco, ¿no? Y bueno, también esa extrañísima aparición de las chispas alrededor de ellos, ¿no? Quizá como efecto subyacente de la radiactividad que estaban sufriendo en aquel momento y como los médicos y también la policía confirmó. Bueno, esas chispas de color verde, lila, rojo, es algo rarísimo también dentro del fenómeno, y además la descripción es tan perfecta que realmente pues es muy sorprendente, ¿no? Dentro de la casuística ufológica internacional, ¿no? ¿Y qué querían? ¿Para qué servía eso? ¿Por qué les ocurrió eso? ¿Cómo es posible que pueda ocurrir que dos hombres normales, deportistas, gente sana, gente valorada por su comunidad, exponga algo así y que de hecho se queden totalmente inútiles para toda su vida, que acaban pidiendo un subsidio que jamás llega porque el Estado no puede llegar bueno, pues a gestionar algo así? Quizá acostumbrados a la normalidad, ¿no? ¿Qué pensarían? Y ya para terminar, si les ocurriese esto a sus familiares, a sus mejores amigos o incluso a ustedes. Ahí les dejo la pregunta porque esto es algo que nunca nos llegamos a preguntar y que seguro que aquellos hombres nunca se preguntaron hasta que les pasó. Y les pasó con consecuencias terribles para su vida, para su devenir, ¿no? Para su futuro. Y bueno, pues prácticamente comentarles que Arno Einonen se volvió prácticamente loco y llegó a pensar que aquel ser era casi una deformación de los rasgos de su amigo, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha impactado siempre mucho. Este hombre decía que aquel ser lo llegaba a ver como visitante de dormitorio en su cuarto. Y que no, jamás llegó a volver a tener una vida normal, ¿no? Tenía noches en las que estaba perturbado y decía que veía a aquel ser mirándole con aquella nariz como gancho, con aquellas garras y con aquella caja, con aquella luz amarilla, volviendo a apuntarle directamente a él. Nada más, espero que les haya gustado este videoprograma, este impresionante encuentro real de Inharville del año 74, y espero pues verles en el próximo. Nada más, muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un encuentro en la tercera fase extrañísimo, rarísimo, bizarro. Esa sería la palabra para describir lo que ocurrió en el bosque de Inharville, Finlandia, el día 7 de enero de 1970.
Un evento, un incidente que dejó marcada la vida de los dos protagonistas y que a mí como investigador siempre me ha dado un especial temor por en el atardecer, ¿no? Ya está anocheciendo. Hay dos amigos que están practicando esquí de fondo. Son grandes aficionados a cualquier deporte y siempre que pueden pues salen de la ciudad y se meten en el bosque pues a hacer cualquier tipo de actividad física. Uno es Arno Einonen, un atlético guardabosques de 36 años. Un auténtico tiarrón del norte, alto, muy rubio, muy fuerte y extremadamente sano. Abstemio y bueno, pues muy deportista. La temperatura era de 17 grados bajo cero, pero bueno, sus cuerpos estaban muy acostumbrados, iban muy bien abrigaditos y los hombres, bueno, pues iban bien, ¿no? Eso sí, estaban ya un poco cansados, ¿no? De hecho, se ha podido reproducir parte de sus conversaciones y bueno, pues Esko dijo en un momento dado, dijo, si no paramos ahora vas a acabar conmigo. Y le dijo Arno, bueno, llegamos al calvero allí abajo y paramos un rato, ¿no? Si ya sabes que siempre hacemos lo mismo. Bueno, es decir, una conversación. Además, gran conocedor de aquellos páramos. El segundo hombre se llama Escobillo, tiene 38 años, es labrador, un poco más bajito, pero muy fuerte. Ambos son, como decíamos, deportistas, personas sanas, equilibradas y amigos de toda la vida. Bueno, estos dos hombres van haciendo esquí de fondo, poco a poco, muchísima nieve alrededor, un gran bosque frondoso, y van descendiendo por una helada ladera de una colina, disfrutando del paisaje, por todo lo que es la escena que se montó y sin ninguna duda por las consecuencias que tuvo para los dos testigos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a las 5 menos cuarto de la tarde de aquel 7 de enero de 1970, bosque de Enjärvi, Finlandia, ya está anocheciendo y se ven en el cielo algunas estrellas tímidas, un cielo limpio, ¿no? Como suele haber allí en Finlandia, ¿no? Hay unos enormes árboles en un gran bosque y están prácticamente pues